Bien, vamos a calcular el rango de esta matriz A. ¿Sí? Para calcular el rango, lo que tenemos que hacer es buscar los pivots primero, ¿no? O sea, el primer pivot tendría que estar en la fila 1, columna 1. ¿Sí? El candidato a pivot, o sea, el pivot tiene que estar en este lugar, pero no puede ser 0. Como justo en ese lugar tenemos un 0, vamos a tener que permutar filas. ¿Sí? Cualquier fila que pongamos en el primer lugar va a tener un elemento no nulo en este lugar, o sea, en la primera columna, primera fila. ¿Sí? Cualquiera de ellas puede servir. O sea, lo que vamos a hacer es hacer esta permutación. La fila 2 y la fila 1 las vamos a cambiar de lugar. ¿Sí? Podríamos haber elegido cualquier otra fila para permutarla con la 1, pero bueno, elegimos la 2. Entonces va a quedar 2 menos 4, 1, 7, primer fila, 0, 1, menos 3, 6, segunda fila, y el resto queda todo igual. ¿Sí? Que todas estas se copian. Ahí no hacemos nada. Entonces ahora sí, el 2 es el pivot. ¿Sí? El 0 no podía ser pivot, por eso hicimos este intercambio. Bien, ahora para continuar usando la regla del rectángulo, ¿sí? En forma mecánica, tenemos que proceder de la siguiente manera. Vamos a copiar la fila del pivot. O sea, el pivot es el 2, o sea, esa fila la copio. Debajo del pivot, en la columna del pivot, vamos a poner ceros. ¿Sí? Y en los restantes lugares es, digamos, donde tenemos que ver qué números van después de aplicar la regla del rectángulo. Bueno, ahora fíjense que ya teníamos un 0 en la segunda fila, ya había un 0. Uno podría tranquilamente, como ya hay un 0, no hacer ninguna operación sobre esa fila y copiarla. ¿Sí? Poner 1, menos 3 y 6. Ahora, vamos a suponer que yo no me di cuenta de eso y aplico la regla del rectángulo. Vamos a ver cómo llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Si no me doy cuenta que esa fila ya tenía un 0 en el lugar donde yo quería un 0 y no tengo nada para hacer, y aplico la regla del rectángulo, sí, no hay ningún problema, vamos a llegar a lo mismo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para poner el número que está acá? Este número es el que le corresponde al 1. Hay que hacer 1 por 2 menos 0 por 4. Y eso vale 2. Después hacemos, ya tenemos 2. En el paso siguiente tenemos que, en este lugar, es el del 3, negativo. O sea, hay que hacer menos 3 por 2, menos 1 por 0. Y eso es menos 6. ¿Sí? Y en el último lugar, ¿sí? Tenemos que hacer, es el que va acá, tenemos que hacer 2 por menos 6, menos 7 por 0. Y eso es 12. ¿Sí? Fíjense que no obtuvimos exactamente la primera fila, perdón, la segunda fila era 1 menos 3, 6, pero obtuvimos 2 menos 6, 12, o sea, obtuvimos la fila multiplicada por 2. ¿Sí? Que es lo mismo, porque si nosotros en el paso siguiente
a esta fila la multiplicamos por un medio, nos va a quedar 0, 1, menos 3 y 6. Nos va a quedar la misma que teníamos. ¿Sí? O sea que si no me doy cuenta, no hay problema porque obtengo lo mismo. ¿Sí? Entonces, esto ya lo vamos a dejar para el paso siguiente. Lo vamos a dejar así. El paso siguiente se multiplica por un medio y ya obtenemos la misma. Bueno, vamos a continuar. ¿Quién va acá? ¿Sí? En este lugar es el lugar que le corresponde al 1, este que está acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? 1 por 2 menos 3 por menos 4. ¿Sí? Y eso es menos 10. ¿Sí? Es 2 menos 12, es menos 10. O sea que ahí va menos 10. En el paso siguiente tenemos que venir acá. ¿Sí? Entonces, ese es el número, el que va acá es el del 0. ¿Sí? El que ocupa el lugar del 0. Entonces vamos a tener que hacer 0 por 2 menos 3 por 1. ¿Sí? Y eso da 3. ¿Sí? Porque es 0 menos 3. En el paso siguiente, seguimos al lado, es el que va acá, que es el que corresponde al lugar que ocupa el 6. Aplicamos la regla del rectángulo y hacemos 6 por 2 menos 3 por 7. Y eso da 33. ¿Sí? Continuamos con la fila de abajo. Tenemos que en este lugar, es el lugar que le corresponde al 1, hacemos 1 por 2 menos 1 por menos 4. ¿Sí? Y eso es menos 2. En el paso siguiente, lo mismo. El de al lado va a ser 1 por 2 menos 1 por 1. Perdón. 2 por 2 menos 1 por 1. Y eso es 5. ¿Sí? Y en el paso siguiente, en el último, acá, que es el del 3, hay que hacer 3 por 2 menos 1 por 7. Y eso da 13. Bien. Entonces, ahora al lado, vamos a hacer lo que dijimos de esta fila, digamos, esta fila la multiplico por un medio, ¿sí? Para obtener la misma y aparte, digamos, trabajar con números más chicos. El resto de las filas las dejo igual, ¿sí? Si en este paso, como toda la segunda fila es múltiplo de 2, podría multiplicar por un medio y de alguna manera hacer como una simplificación. Bueno, entonces queda 2 menos 4, 1, 7, 0, menos 10, 3 y 33. Y en la última, 0, menos 2, 5 y 13. Copiamos. Bueno, ahora tenemos que buscar el nuevo pivot. Ahora, el nuevo pivot no puede estar ni en la fila ni en la columna del pivot viejo. ¿Sí? El pivot viejo fue el 2, el pivot anterior. ¿Sí? Entonces, tenemos acá, el 2 era el pivot. Entonces, en la fila del 2 y en la columna del 2 no puede estar el pivot nuevo. Hay que buscarlo en lo que sobra. ¿Sí? En los restantes, digamos.
Ahora, ¿quién va a ser? Vamos a la segunda fila. Primer elemento, el 1 es el pivot. Si llegara a haber un 0, tendríamos que permutar con las filas de abajo. Nunca se tocan las filas que ya fueron pivot y las columnas que fueron pivot. O sea, la primera fila no se toca más, no se permuta, queda tal cual está hasta el final. ¿Sí? Tenemos que seguir trabajando con las restantes. Bueno, entonces ahí tenemos el pivot. Ahora, ¿qué teníamos que hacer? ¿Sí? Para continuar, lo que se hacía era copiar la fila de los pivot viejos. Y de los pivot viejos tenemos que copiar filas y columnas. O sea, esto, pivot viejo, pivot viejo. Entonces copio fila y columna de ese pivot viejo. Entonces es 2 menos 4, 1 y 7, 0, 0, 0. Bueno, todo lo que es pivot viejo se copia fila y columna. Después copiamos la fila del pivot nuevo. 1, menos 3 y 6. Y debajo del pivot nuevo ponemos ceros. Y ahora tenemos que completar los restantes lugares, que son 4, este y este, con la regla del rectángulo. ¿Sí? Entonces, este primer lugar es el que le corresponde al 3 que está acá. Entonces, vamos a tener que hacer 3 por 1 menos 10, menos 10 por menos 3. Entonces, esa cuenta nos da menos 27, ¿sí? Porque tenemos que hacer 3 menos 30. Y eso es menos 27. Entonces, vamos a poner el menos 27 en ese lugar. Menos 27. ¿Sí? Vamos al de al lado. El de al lado es el 33. Es este. Entonces, regla del rectángulo. 33 por 1 menos 10 por 6. Y eso es 93. ¿Sí? 33 por 1 menos 10 por 6. Eso es 93. ¿Sí? Ahora vamos abajo. A este. ¿Sí? Ese lugar lo ocupa el 5. Entonces, regla del rectángulo. 1 por 5 menos 2 por menos 3. Y eso es menos 1. Entonces, ese lugar va a un menos 1. Y el último que nos quedó es el que ocupa el 13. Este. Entonces, hacemos 13 por 1 menos 2 por 6. Y eso es 25. Bien. Bueno, entonces, ahora miremos esta última matriz y todavía no está escalonada. ¿Sí? No está, porque debajo del menos 27 tendría que haber un 0 para que esté escalonada. Entonces, tenemos que seguir y elegir el nuevo pivot. Ahora, el nuevo pivot no puede estar ni en la fila ni en la columna de los pivot viejos. Entonces, esa fila y esa columna la vamos a marcar. A ver, ahí. ¿Sí? Tenemos que esta fila, pivot viejo, columna, pivot viejo. Fila, pivot viejo, columna, pivot viejo. ¿Sí? Hasta ahora los dos que fueron pivot fueron el 1 y el 2. ¿Sí? Este, el 2 y este 1. Estos ya fueron pivot, no pueden ningún elemento de esa fila ni de esa columna ser pivot. ¿Sí? O sea, el pivot lo vamos a sacar de estos 4 números que tenemos acá.
¿sí? Lo vamos a ir a buscar a la segunda, a la tercera fila, elemento, la entrada principal, que sería menos 27. Ese podría ser el pivot. Ahora, cuanto más chico es el pivot, mejor. Y si es un 1, mejor todavía. O sea que si nosotros intercambiamos la fila, estas dos filas, vamos a tener como pivot el menos 1. ¿Sí? Y en lo posible podríamos tratar de evitar pivot negativos para no andar teniendo problemas con las cuentas, porque cuando hay muchos negativos hay más chance de equivocarse. Entonces, lo que podemos hacer es esta fila multiplicarla por menos 1. Entonces, si toda esta fila la multiplicamos por menos 1, me va a quedar el 1 positivo y el 25 negativo. Y eso habría que copiarlo, digamos, copiar toda esta matriz al lado, cambiando el signo del 1 y del 25. ¿Sí? Yo lo voy a hacer acá mismo, para no tener que volver a copiar todo, pero habría que copiarlo. Entonces ponemos menos 1 y, perdón, era menos 1, o sea que ahora va más 1, era un negativo, y menos 25. Era 25 positivo, pasó a ser negativo, era 1 negativo, pasó a positivo. ¿Sí? Multiplicando por menos 1 esta fila. ¿Sí? Lo podríamos poner acá si quieren. Esta fila, ¿sí? La multiplicamos por menos 1. Bueno, entonces ahora la vamos a intercambiar, ¿sí? Eso ya lo hacemos en el paso siguiente. Entonces queda 2 menos 4, 1, 7, fila 0, 1, menos 3, 6, segunda fila. La otra era la primera. Bueno, copiamos fila, primer pivot, fila del segundo pivot. Esas eran las dos primeras filas. Ahora intercambiamos. ¿Sí? Todavía no estamos usando la regla rectángulo. Ponemos 0, 0, 1 menos 25 y 0, 0 menos 27, 93. ¿Sí? Intercambiamos las filas y ahora este 1 que está acá es el pivot. Bien. Ahora sí, vamos a aplicar la regla rectángulo con ese 1 pivot. ¿Qué tenemos que hacer? Se copiaba las filas y las columnas de los pivots viejos. ¿Sí? O sea, las dos primeras filas y las dos primeras columnas. ¿Sí? Lo que está marcado ahí con medio ese naranja. O sea, menos 2, menos 4, 1, 7, 0, 1, menos 3, 6 y los ceros de abajo. Los ceros, estos, 0, 0, 0, 0. Bueno, se copiaba entonces filas, las dos filas y las dos columnas de los pivots viejos. Paso siguiente, tenemos que copiar la fila del nuevo pivot, que es esa. Y tercero, poner ceros debajo del pivot. Ahí. Ahora, el único lugar a determinar es este. Y ese lo determino con la regla del rectángulo. ¿Qué tengo que hacer? Es el del 93, ¿no? 93 por 1 menos 27 por menos 25. Bien, esa cuenta da menos 582. Bueno, ahí ya está escalonada esta matriz. Fíjense que ahí
está el escalonamiento. Y ya terminaría acá. Podríamos, fíjense que si la última fila, esta, la multiplicamos por menos 1 sobre 582, nos queda un 1. ¿Sí? Cuanto más chico, mejor. ¿Sí? Esto para cuando... Para el rango sería lo mismo, pero como después esto lo vamos a usar en la resolución del sistema de ecuaciones, tener números más chicos facilitan las cuentas. Entonces, la última fila la multiplico por menos 1 sobre 582. Esta fila la multiplico por menos 1 sobre 582. Entonces queda un 1. ¿Sí? Y ahí quedó la matriz que vamos a dejar final, la matriz escalonada. ¿Sí? Que como dijimos, hay infinitas matrices escalonadas que se pueden obtener de una matriz original. ¿Sí? Lo que tienen todas esas matrices que son equivalentes, todas las matrices escalonadas que son equivalentes a una matriz, todas tienen la misma cantidad de filas no nulas. O sea, todas tienen el mismo rango. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la cantidad de filas no nulas? 4. O sea que el rango de A es 4. ¿Sí? Y ahí terminó el ejercicio.